Buenas noches, estamos aquí en la evaluación número 1 de estadística descriptiva. Entonces, este es un examen, entonces vamos a irlo leyendo. Elaboración de la tabla de estadística para datos agrupados y no agrupados. Entonces, mi nombre es Carlos Eduardo Palma Támara, NRC de la materia 22220, fecha de entrega jueves 26, pero yo lo estoy haciendo miércoles 25. Miércoles 25 de agosto, hora 11:59 pm. Bueno, en realidad son las 12 de la noche. De acuerdo a la información desarrolla en el aula de clases, desarrolla la siguiente evaluación. Definiciones 30%. Listo. Defina los siguientes conceptos estadísticos. Muestra. Es un conjunto representativo de la población, es decir, una parte de la población. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales se realiza una encuesta de los votantes y se toma una muestra. Con base a esta muestra se pueden sacar conclusiones de la población total. ¿Qué es la población? Es el conjunto de individuos, los cuales se estudiará una característica de ellos. Por ejemplo, todos los votantes de un país para la elección presidencial. Datos. Representa cada uno de los valores que se obtiene, es decir, cada una de las respuestas. Por ejemplo, una persona dice, yo voy a votar por el candidato A. Eso es un dato. Otra persona dice, voy a votar por el candidato B. Otro dato. Otra persona dice, voy a votar por el candidato A. Otro dato. Independientemente que ya otro haya votado por esa persona. Otra persona dice, no, yo voy a votar en blanco. Yo no sé por quién votar. Otro dato. Entonces son las diferentes respuestas. Yo hice aquí un esquema, digamos, población es esto, círculo azul. Muestra es una pequeña parte de la población. Es decir, hago una encuesta para las elecciones presidenciales. Individuo son las pequeñas partículas que están aquí, que componen esa población. Muchos individuos están en la parte de la muestra y otros fueron tomados en cuenta en esa muestra. ¿Qué es una variable? Lo que puede variar, lo que cambia de un individuo a otro. Variables cualitativas, es decir, de cualidad, de variables cualitativas y cuantitativas. El examen nos pide solo variables cualitativas. Son las cualidades que no podrían ser medidas a través de números. Estas variables se dividen en dos grupos, cualitativa nominal y cualitativa ordinal. Nos piden un ejemplo, indica un ejemplo de variables cualitativa nominal. Entonces, cuando preguntamos por el color preferido, alguno dice azul, otro amarillo, otro verde, etc. Aquí no hay un orden jerárquico de qué es el primero o el último. ¿Sí? No hay un orden. Diferencia que nos dijeran cuáles son las calificaciones de un colegio sin meter calificaciones por números, porque eso sí sería cuantitativo, ¿no? Digamos excelente, sobresaliente, bueno, aceptable. Eso sería una ordinal, ¿sí? Cualitativa ordinal. Bueno, vamos a la segunda parte del examen, y en la segunda parte del examen nos dice los siguientes datos obedecen a los diferentes pesos, kilogramos de pacientes que pertenecen al programa de estilo de vida IPS de la ciudad. Se le solicita ordenar los datos en una tabla estadística y determinar los valores de peso con mayor frecuencia. Datos de peso, kilogramos de pacientes. Pues aquí tenemos unos datos. Listo. Esto yo lo organicé en Excel. Listo, vámonos a la tabla de Excel. Entonces aquí están los datos que nos han dado. Estos son los datos que nos dieron. Aquí metí una columna. Esta columna la podemos quitar de esa manera. Y lo
Veamos aquí rápidas. Listo. Entonces aquí hay 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entonces aquí son 30 datos. Entonces esos 30 va a ser un número importante. ¿Listo? Entonces aquí nos dice, determine el recorrido o rango de los datos. ¿Sí? El recorrido o rango de los datos. Entonces, ¿cómo determinamos ese recorrido, rango o rango de los datos? Entonces nos vamos aquí a los datos. Entonces aquí podemos visualizar que hay un rango mayor, que es el 120, y hay un rango menor, que creo que en este caso es el 80, correcto. Entonces 120 menos 80, eso nos da 40. Entonces aquí 120, vamos a hacer esto, igual, entonces 120 menos 80. Dato mayor y dato menor. Entonces 40, ese 40 es rango. ¿Listo? Representado por la letra R, que está aquí. Rango representado, rango máximo, rango mínimo. ¿Listo? Vamos con el intervalo. ¿Sí? El intervalo, pues regla de Sturgers. Pues aquí hay una fórmula. 1 más 3.322 longitud, número de datos. Sabemos que el número de datos son 30. Entonces eso nos da 5.90, 69, 96, etc. Siempre se aproxima al número impar. No importa que aquí esté llegando al número par. No. Siempre en regla de Sturgeon se aproxima al número impar. ¿Listo? Vamos a hacer eso con una calculadora aquí. Digamos esa calculadora. Entonces aquí la formulita nos dice que 1 más 3.322 longitud, número de datos. Entonces vamos aquí a la calculadora. 1 más 3.322 logaritmo y número de datos, que son, ¿cuántos son número de datos? Número de datos son 30. Entonces aquí 30, cerramos y eso nos da 5.9, 90, 69. Entonces nos aproximamos al dato impar, que eso es 5. Listo, entonces aquí 5. Entonces ese 5 lo vamos a ubicar aquí, también lo hicimos en Excel. ¿Sí? En Excel nos aproximó a 5.48, aproximamos a 5. Listo. Ahora vamos con la amplitud. Entonces, ¿cómo sacamos la amplitud? Rango dividido sobre intervalos. ¿Listo? Entonces, rango dividido intervalos. Intervalos nos da 7. Vamos a hacerlo en Excel de rapidez. Entonces, entre el intervalo, eso nos da 8 y ese 8 lo ponemos aquí, que es, bueno, entonces aquí vamos a empezar con ya la parte, digamos, del ejercicio. Entonces vamos aquí a organizar. La tabla siempre la tenemos que identificar kilogramos, ¿sí? Porque estamos pidiendo aquí los pesos de todas estas personas, ¿sí? Entonces kilogramos. Límite inferior. Entonces nos vamos a el límite inferior, que es ¿cuál? El 80. ¿Sí? Y límite superior del primer, digamos, rango y esto. Tenemos que sumarle ¿cuánto? ¿Cuánto tenemos que sumarle? Aquí nos dice que 7. Se había detenido un momento el video. Seguimos con la música de jazz. Bueno,
Ay, se detuvo esta vaina. Bueno, entonces aquí seguimos con bueno, entonces de 80, entonces aquí está la amplitud, ¿listo? Entonces la amplitud, vamos aquí, de 80, yo hice una fórmula muy rápida, 80, ¿sí? Entonces aquí 80 más 8, ¿cuánto nos da? 88. Entonces aquí abajo pongo el valor que del límite superior de aquí del primero, 88, ¿sí? Y aquí arrastro, voy a arrastrar de adelante hasta acá, porque esto me tiene que dar, perdón, ahí me equivoqué, 80, 88, sí, me equivoqué, tengo que dar este de aquí. Entonces ahora sí arrastro, listo. Entonces este me da el valor de aquí, este me da el valor de aquí, y aquí lo que hago es igual este valor más, no hay necesidad, aquí podemos arrastrar, pues como aquí ya tengo la fórmula, aquí lo que hago, puedo arrastrarlo hasta acá y ya me da toda la información. Aquí hay que tener claridad en una cosa, yo voy a identificar el 80 hasta el 87, ¿sí? Porque la amplitud es de 8, ¿sí? Aquí dice que la amplitud es de 8. Entonces si la amplitud es de 8, yo tengo que identificar del 80 al 87, es decir, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 8. Porque el 88 lo voy a contar desde aquí abajo, ¿sí? 88 al 95, porque aquí ya está el 96, 96 hasta el 103, porque aquí ya está el 104. Es decir, aquí arriba voy a contar hasta el 87. ¿Por qué? Porque ahora vamos a marcas de clase, ¿sí? Entonces aquí la marca de clase es una cosa la fórmula es muy sencilla. La fórmula es límite inferior más límite superior en 2. Eso nos da 124. Arrastro y eso es lo que me tiene que dar, ¿sí? ¿Qué significa esto aquí? Esto, marca de clase X, marca de clase. ¿Qué significa esto? Significa que entre el 80 y el 87, la mitad de ellos dos. Un momentico, aquí parece que cometimos un pequeño error. Aquí hay un pequeño error. Los errores, lo importante de los errores es identificarlos. Ahora sí. ¿Sí? Lo importante de los errores es identificarlos. Aquí no podemos sumar. Entonces, ahora sí. De 80 a 87, ¿cuál es la mitad? La mitad es 84. ¿Sí? De 88 a 95, ¿cuál es la mitad? 92. Vamos al último. De 120 a 128, ¿cuál es la mitad? A 120, 124. ¿Listo? Vamos con la frecuencia absoluta. Entonces la frecuencia absoluta, ¿cómo la vamos a hallar? Es decir, del 80 al 87, ¿cuántos datos hay? Entonces nos vamos aquí a la tablita, ¿sí? Aquí los estudiantes cometen muchos errores, porque del 80 al 87 a veces el estudiante que hace cuenta también el 88. Y les recuerdo que el 88 no se cuenta, se cuenta desde el hasta el 87, porque el 88 ya se va a contar aquí abajo. Entonces, a ver, yo lo puse en verde para ser más didáctico. Entonces, los que están en verde son este rango que está, ¿sí? Frecuencia de la frecuencia, que sería cuántas veces se repite esto en